Esa noche, en un pueblo perdido de la Sierra Mixteca de Oaxaca, un niño descalzo miraba las estrellas desde el piso de tierra de su casa, prometiéndose a sí mismo que algún día cambiaría su destino. ¿Qué estarías dispuesto a sacrificar para romper las cadenas de la pobreza que han aprisionado a tu familia por generaciones? Porque lo que estás a punto de escuchar no es solo un cuento. Es la historia de cómo Macedonio Solís pasó de no tener ni zapatos que ponerse a convertirse en el primer doctor de su comunidad. Una historia de sacrificio, lágrimas y decisiones imposibles que cambió el destino de todo un pueblo. ¿Y por qué su promesa costó más de lo que jamás imaginó? En el pueblo de San Miguel del Progreso, allá en lo alto de la sierra oaxaqueña, donde la niebla baja cada tarde como un velo sobre los cerros, la pobreza no era una estadística. Era el aire que se respiraba, el hambre que apretaba el estómago al final del día y las manos callosas de familias enteras que trabajaban la tierra árida sin esperar milagros. Macedonio Solís nació en 1952 en una casa de adobe con techo de lámina oxidada que chorreaba cuando llovía. Era el mayor de 7 hermanos. Su padre, don Perfecto Solís, era un campesino que se partía el lomo desde antes del amanecer en terrenos que apenas producían maíz suficiente para medio año. Su madre, doña Apolonia, tejía petates y lavaba ropa ajena para conseguir unos centavos extra. Si historias como esta te llegan al corazón, suscríbete a Cuentos de la Tierra. Cuéntanos en los comentarios desde dónde nos sigues y continuemos con este increíble relato. La infancia de Macedonio transcurría como la de cualquier niño del pueblo. Despertarse con el canto del gallo, caminar descalzo por caminos de piedra para ir a la escuela rural y regresar a ayudar en el campo hasta que el sol se ocultaba detrás de los cerros. Pero había algo diferente en él, algo que su maestra, la profesora Florinda Medrano, notó desde el primer día. «Este niño tiene hambre de conocimiento», le dijo un día a doña Apolonia. «No de comida, de saber. Pregunta todo, nunca se conforma con una respuesta simple». Doña Apolonia sonrió con tristeza, secándose las manos en el delantal. «¿Y de qué le va a servir, profesora? Aquí no hay futuro más que el campo. Cuando cumpla 12 años, tendrá que irse a trabajar, como todos». Pero la profesora Florinda no se dio por vencida tan fácil. Lo que nadie imaginaba era que esa conversación estaba a punto de cambiar el destino de Macedonio para siempre. Cada tarde, cuando los demás niños corrían a jugar entre los mezquites, Macedonio se quedaba en la escuela ayudando a la profesora a limpiar el salón. A cambio, ella le prestaba libros viejos que conseguía en la ciudad de Oaxaca cuando iba cada 2 meses. Libros de historia, de ciencias, de geografía. Macedonio los devoraba bajo la luz de una vela, mientras sus hermanos dormían a su alrededor. «¿Qué tanto lees, mijo?», le preguntaba su padre con tono de reproche. «Los libros no llenan el estómago ni siembran la milpa». «Algún día voy a estudiar una carrera, papá», respondía Macedonio con una convicción que sorprendía en un niño de 10 años. Don Perfecto negaba con la cabeza. En su experiencia, los sueños eran un lujo que la gente pobre no podía darse, pero el destino tenía otros planes. Cuando Macedonio cumplió 11 años, la profesora Florinda recibió una noticia que la llenó de emoción. En la ciudad de Oaxaca, una fundación ofrecía becas completas para niños indígenas de escasos recursos que mostraran excelencia académica. Incluía estudios, alojamiento y comida. Solo había un requisito: pasar un examen muy difícil. De 100 niños que lo intentaban, solo 5 conseguían la beca. Esa tarde, la profesora caminó 2 horas bajo el sol ardiente hasta la casa de los Solís. «Don Perfecto, doña Apolonia», dijo con voz firme, «Macedonio puede tener un futuro diferente. Puede estudiar en la ciudad, convertirse en alguien,
pero necesita que ustedes lo apoyen. El silencio que siguió fue más pesado que las piedras de la sierra. ¿Y quién va a ayudarme en el campo?, preguntó don Perfecto. Ya está grande para andar con libros. Necesito sus manos aquí. Perfecto, intervino doña Apolonia con voz temblorosa. Si hay una oportunidad para que uno de nuestros hijos salga de esta pobreza, no deberíamos intentarlo. Lo que sucedió después, nadie lo esperaba. Don Perfecto se levantó bruscamente derribando su silla. Salió de la casa sin decir palabra. Macedonio sintió que su corazón se partía en dos, pero doña Apolonia puso una mano sobre su hombro. Yo te apoyo, mijo, pase lo que pase. Esa decisión le costaría más de lo que cualquiera podía imaginar. Durante 3 meses, Macedonio se preparó para el examen con la ayuda de la profesora Florinda. Estudiaba de madrugada, antes de ir al campo. Estudiaba de noche hasta que la vela se consumía. Sus manos se agrietaban del trabajo, pero sus ojos brillaban con determinación. Don Perfecto apenas le hablaba. La tensión en la casa se podía cortar con machete. Finalmente, llegó el día del examen. Doña Apolonia vendió su único collar de oro heredado de su madre para pagar el pasaje en camión a la ciudad. Era un viaje de 8 horas por caminos de terracería. Macedonio nunca había salido del pueblo. Al ver la ciudad de Oaxaca con sus edificios coloniales, sus calles empedradas, su zócalo bullicioso, sintió que entraba a otro mundo. «No te distraigas, mijo», le dijo su madre. «Concéntrate en el examen. Esta es tu única oportunidad». Y entonces, cuando todo parecía encaminarse, sucedió algo que cambió todo. El examen se realizaba en una escuela enorme del centro de la ciudad. Había cientos de niños de todos los pueblos de Oaxaca. Macedonio, con su ropa remendada y sus guaraches desgastados, se sintió pequeño entre tanto niño que parecía tener mejor preparación, mejores ropas, mejores oportunidades. Pero cuando le entregaron el examen, algo se encendió dentro de él. Cada pregunta era un reto, cada problema una montaña que escalar. Y Macedonio escalaba montañas desde que nació. 3 horas después, entregó su examen. Doña Apolonia lo esperaba afuera, rezando el rosario. «¿Cómo te fue, mijo?» «No lo sé, mamá. Hice mi mejor esfuerzo. Lo que ninguno sabía era que su vida estaba por cambiar para siempre». Pasaron 2 meses de agonía. 2 meses en los que Macedonio ayudaba en el campo bajo la mirada silenciosa de su padre. 2 meses en los que doña Apolonia encendía una veladora a la Virgen de Guadalupe cada noche. Hasta que un día la profesora Florinda llegó corriendo al campo, agitando una carta en el aire. «Lo lograste, Macedonio. Conseguiste la beca». El silencio que siguió fue absoluto. Hasta los pájaros dejaron de cantar. Don Perfecto se quedó inmóvil, con el azadón en la mano. Macedonio sintió que las piernas le temblaban. «No de 5, de 100 niños que hicieron el examen, tú obtuviste el primer lugar». Doña Apolonia se cubrió la boca con las manos, conteniendo un sollozo. Macedonio la abrazó, y ambos lloraron en silencio. Don Perfecto soltó el azadón. Se dio la vuelta y caminó hacia la casa, pero antes de entrar se detuvo y dijo sin voltear: «Que Dios te acompañe, mijo». Esas no sería la decisión más difícil de esa noche. Si conoces a alguien que ama las buenas historias, comparte este cuento. Así como se compartían los relatos alrededor del fogón, mantenemos viva nuestra tradición. 3 días después, Macedonio partió hacia la ciudad. Llevaba una mochila de manta con 2 mudas de ropa, un zarape tejido por su madre y una medalla de la Virgen de Guadalupe que doña Apolonia le colgó al cuello. «Prométeme algo, mijo», le dijo su madre con los ojos llenos de lágrimas. «Prométeme que cuando seas alguien en la vida no te vas a olvidar de dónde vienes, que vas a regresar a ayudar a tu pueblo». Macedonio la abrazó fuerte.
Te lo prometo, mamá, voy a regresar siendo doctor y voy a traer medicina y ayuda para todos. Sin saberlo, con esas palabras, acababa de cambiar su destino para siempre. Los primeros meses en la ciudad fueron los más duros de su vida. Macedonio vivía en un internado con otros 50 niños becados. La comida era mejor que en su casa, las camas tenían colchón, había luz eléctrica. Pero nada de eso aliviaba la soledad que sentía cada noche. Sus compañeros se burlaban de su acento, de su forma de hablar español mezclado con zapoteco, de su torpeza con cosas simples como un baño con agua corriente o un interruptor de luz. «Eres un indio ignorante», le decía un niño de la ciudad llamado Renato. «No sé cómo conseguiste la beca». Macedonio apretaba los puños, pero no respondía. Recordaba las palabras de su madre. La dignidad no se defiende con los puños, se defiende con acciones. Pero lo que nadie imaginaba era que esas burlas solo alimentaban su determinación. Mientras los demás jugaban, Macedonio estudiaba. Mientras los demás dormían, él leía bajo las cobijas con una lámpara. Sus calificaciones eran siempre las más altas. Los maestros quedaban impresionados con su capacidad de aprendizaje, su hambre de conocimiento, su disciplina inquebrantable. «Este muchacho llegará lejos», decía el director del internado. «Tiene algo que no se puede enseñar, determinación». Pero el precio de ese esfuerzo era alto. Macedonio solo podía regresar a su pueblo una vez al año, en Navidad. Cada regreso era agridulce. Veía a su madre más envejecida, a su padre más callado, a sus hermanos repitiendo el mismo ciclo de pobreza. «¿Ya casi terminas de estudiar, mijo?», le preguntaba doña Apolonia cada Navidad. «Todavía falta, mamá. Primero la secundaria, luego la preparatoria, luego la universidad, pero lo voy a lograr, te lo prometo». Y entonces, cuando todo parecía ir bien, el destino le puso la prueba más difícil. A sus 17 años, cuando cursaba el último año de preparatoria con calificaciones sobresalientes, Macedonio recibió una carta que le heló la sangre. Su madre estaba gravemente enferma. El médico del pueblo decía que era algo en el estómago, pero no sabía qué. Necesitaban llevarlo a un hospital en la ciudad, pero no tenían dinero. Macedonio tomó el primer camión a su pueblo. El viaje que antes le parecía eterno, ahora se le hacía infinito. Cuando llegó, encontró a su madre en un petate, pálida como la cera, apenas consciente. «Mamá», susurró Macedonio, arrodillándose junto a ella. Doña Apolonia abrió los ojos con esfuerzo. «Mi hijo, no llores, todo está en manos de Dios». «Te voy a llevar a un hospital, mamá, te vas a curar». Don Perfecto estaba sentado en una esquina con la mirada perdida. «No hay dinero, mijo. He vendido todo lo que teníamos. El burro, las gallinas, hasta mi herramienta. No alcanza». Macedonio sintió que el mundo se le venía encima. Pero entonces recordó algo. En el internado había una caja de ahorro donde guardaba el poco dinero que ganaba dando clases particulares a niños más chicos. Había juntado durante 3 años. Era para pagar la inscripción de la universidad. Era su futuro. Lo que decidió en ese momento lo perseguiría el resto de su vida. «Voy a traer el dinero», dijo con voz firme. «Vamos a salvar a mamá». 3 días después, doña Apolonia estaba en un hospital de Oaxaca. Los doctores dijeron que tenía una úlcera grave, pero que era operable. Macedonio gastó hasta el último centavo de sus ahorros en la operación. Su madre sobrevivió, pero su sueño de entrar a la universidad ese año murió. Sin dinero para la inscripción, Macedonio tuvo que posponer su ingreso a la Facultad de Medicina. Trabajó durante 1 año como maestro auxiliar en una escuela rural, ahorrando cada peso. Cada noche, mientras sus estudiantes dormían,
Él estudiaba los libros de medicina que conseguía prestados. ¿Por qué te esfuerzas tanto?, le preguntaba el director de la escuela. Ya tienes un trabajo seguro aquí. Porque hice una promesa, respondía Macedonio. Las promesas se cumplen, cueste lo que cueste. Pero el destino tenía preparada una prueba aún más dura. Finalmente, a los 19 años, Macedonio logró ingresar a la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Fue el momento más feliz de su vida. Cuando recibió la carta de aceptación, lloró como no lloraba desde niño, pero la alegría duró poco. La carrera era brutal. 6 años de estudiar anatomía, fisiología, patología. 6 años de guardias en hospitales, de ver sufrimiento, de enfrentar la muerte. 6 años de sobrevivir con una beca que apenas alcanzaba para comer. Sus compañeros provenían de familias acomodadas. Tenían carros, ropa nueva, podían comprar todos los libros. Macedonio usaba la misma ropa durante años. Comía tortillas con sal cuando no alcanzaba para más, y estudiaba en los libros de la biblioteca porque no podía comprarlos. ¿Por qué sigues aquí, indio?, le decía un compañero llamado Cipriano. Esta carrera es para gente de dinero, no para campesinos. Macedonio levantó la mirada de su libro. Porque en mi pueblo la gente se muere de enfermedades que se pueden curar, y yo voy a ser el doctor que los salve. Sus palabras retumbaron en el salón. Varios compañeros bajaron la mirada, avergonzados. Lo que sucedió después cambió la percepción de todos. En tercer año de medicina hubo una práctica en el hospital civil. Los estudiantes debían diagnosticar casos reales bajo supervisión. Le tocó a Macedonio atender a una mujer indígena zapoteca que no hablaba español, solo su lengua. Los otros estudiantes se dieron por vencidos. «No podemos entenderla», dijeron. «Que alguien traiga un traductor». Pero Macedonio se acercó a la mujer y comenzó a hablarle en zapoteco. La mujer, que había estado asustada y callada, de pronto se abrió. Le contó sus síntomas, su historia. Macedonio hizo el diagnóstico correcto. Una infección grave que requería tratamiento inmediato. El doctor supervisor quedó impresionado. «Solís, usted no solo es un buen estudiante, es el tipo de médico que este país necesita». Desde ese día, nadie volvió a burlarse de Macedonio. Al contrario, se convirtió en el estudiante más respetado de su generación. Pero el precio de su éxito seguía siendo alto. Durante 6 años, solo visitó a su familia 3 veces. Su madre le escribía cartas que él guardaba como tesoros. Su padre nunca escribió, pero la profesora Florinda le contaba que don Perfecto preguntaba por él cada vez que la veía en el pueblo. «Tu papá está orgulloso, aunque nunca lo diga», le escribió la profesora. «El otro día lo escuché en la tienda, diciéndole a don Hilario, «Mi hijo va a ser doctor». Le brillaban los ojos, Macedonio. Esas palabras le dieron fuerzas para seguir adelante. Y entonces llegó el momento que había esperado durante 14 años. En 1978, a los 26 años, Macedonio Solís se graduó como médico cirujano. Fue el primero de su generación, el primero de su pueblo, el primero de toda la Sierra Mixteca en lograrlo. El día de su graduación, doña Apolonia viajó a la ciudad. Don Perfecto se negó a ir, diciendo que no podía dejar el campo solo. Pero Macedonio entendió. Su padre no sabía cómo manejar la emoción. Cuando le entregaron su título, con su nombre escrito en letras doradas, Macedonio buscó a su madre entre la multitud. Doña Apolonia estaba de pie, con su vestido tradicional bordado, llorando en silencio. Macedonio se acercó a ella y le puso el título en las manos. «Esto es tuyo, mamá. Tú me diste la vida. Tú me diste las alas». Doña Apolonia lo abrazó con una fuerza que parecía imposible en su cuerpo envejecido. «Ahora cumple tu promesa, mijo. Regresa a nuestro pueblo. Ayuda a nuestra gente».
Y Macedonio regresó, pero lo que encontró lo destrozó. Cuando volvió a San Miguel del Progreso después de tantos años, el pueblo estaba peor que nunca. La pobreza había aumentado. Muchas familias habían emigrado a Estados Unidos. La escuela rural estaba a punto de cerrar por falta de maestros. El centro de salud era solo un cuarto vacío sin medicinas ni equipo. «Aquí no hay nada, doctor», le dijo el presidente municipal. «No tenemos dinero para pagar su salario ni para comprar medicinas. Si quiere trabajar aquí, tendrá que hacerlo casi gratis». Macedonio miró los cerros que lo vieron crecer, los caminos de piedra que caminó descalzo, las casas de adobe donde vivían familias enteras en la pobreza. «Aquí me quedo», dijo con voz firme. «Hice una promesa, pero lo que no sabía era que cumplir esa promesa le costaría todo». Durante los siguientes 30 años, el doctor Macedonio Solís trabajó en San Miguel del Progreso y en los pueblos vecinos. Atendía a enfermos desde el amanecer hasta la noche, caminaba horas para llegar a rancherías aisladas, cobraba solo lo que la gente podía pagar, a veces dinero, a veces un pollo, a veces solo un «Dios se lo pague, doctor». Salvó cientos de vidas, ayudó a nacer a una generación completa de niños, operó en condiciones precarias, enfrentó epidemias sin recursos, se convirtió en la única esperanza médica de 30 pueblos de la sierra. Pero nunca se casó, nunca tuvo hijos, nunca construyó una casa propia. Vivía en 2 cuartos junto al centro de salud. Su única familia eran sus pacientes. «¿Por qué no se va a la ciudad, doctor?», le preguntaban. «Allá ganaría mejor, tendría una buena vida». «Porque aquí me necesitan», respondía siempre, «y porque hice una promesa». Don Perfecto murió en 1995. En su lecho de muerte llamó a Macedonio. «Perdóname, mijo», le dijo con voz débil, «no entendía tu sueño, pero ahora veo que hiciste lo correcto. Estoy orgulloso de ti». Esas fueron las últimas palabras de su padre. Macedonio las guardó en el corazón como su mayor tesoro. Doña Apolonia vivió hasta los 92 años. Murió en 2008, rodeada de sus hijos y nietos. Sus últimas palabras fueron para Macedonio. «Cumpliste tu promesa, mi hijo. Cambiaste el destino de nuestro pueblo. Ahora descansa». Pero Macedonio no descansó. Siguió trabajando hasta que su cuerpo ya no pudo más. En 2015, a los 63 años, el doctor Macedonio Solís sufrió un infarto mientras atendía a un paciente. Murió como vivió, sirviendo a su pueblo. El día de su funeral, miles de personas de toda la sierra bajaron a San Miguel del Progreso. Campesinos, maestros, comerciantes, niños que él ayudó a nacer y que ahora eran padres. Todos lloraban la pérdida del hombre que había dedicado su vida a los demás. «Era más que un doctor», decía una anciana. «Era un ángel que Dios mandó para nosotros». En el cementerio del pueblo, junto a la tumba de sus padres, enterraron al doctor Solís. Su lápida dice simplemente: «Macedonio Solís Montes, médico, hijo de San Miguel del Progreso, cumplió su promesa». Pero su legado no terminó ahí. Inspirados por su ejemplo, 8 jóvenes de San Miguel del Progreso estudiaron medicina en los siguientes años. Todos regresaron a trabajar en la sierra. Hoy hay un centro de salud moderno que lleva el nombre del doctor Solís. Hay medicinas, equipo, ambulancias. La mortalidad infantil bajó drásticamente. Las epidemias se controlan. La profesora Florinda Medrano, ya anciana, dijo en una entrevista antes de morir: «Yo solo le presté unos libros a un niño curioso, pero ese niño cambió la historia de toda una región». Así es el poder de la educación y de una promesa cumplida. Y así fue como Macedonio Solís, un niño descalzo que nació en la pobreza extrema de Oaxaca, se convirtió en el doctor que salvó a miles. Porque en la vida cada decisión tiene su precio,
Y a veces el costo es renunciar a la riqueza personal para enriquecer a toda una comunidad. Pero también es cierto que el verdadero éxito, ese que nace del corazón y no de la ambición, siempre encuentra la manera de florecer, aunque sea entre las piedras más áridas de la sierra. Cuentan en San Miguel del Progreso que cada vez que nace un niño en el centro de salud que lleva su nombre, los abuelos dicen: aquí nació otro que puede cambiar el mundo, como el doctor Macedonio. Porque hay promesas que el tiempo no puede borrar, y hay legados que se miden en vidas salvadas, no en riquezas acumuladas. Así son las historias de nuestra tierra, llenas de sacrificio, de amor incondicional y de esa dignidad que nunca se pierde, aunque se pierda todo lo demás.